a empezar a estudiar ya en profundidad lo que son las funciones. Una función, sabéis que es una formulita a la que yo voy a poder poner siempre en función de la x, ¿vale? Es una fórmula en la que yo voy a tener x, y si os fijáis ahí está la x en mi fórmula, y en la que yo voy a poder ir analizando muchas cosas. Siempre una función tiene asociado un dibujo, ¿vale? Siempre una función tiene asociado un dibujo. De tal manera que yo tengo dos maneras, o analizar la fórmula o analizar el dibujo. Y de momento, y lo vais a ir viendo, para nosotros va a ser mucho más fácil analizar el dibujo. Así que, para que os salga bien el dibujo, estad atentos a cómo se escribe en la plataforma, ¿de acuerdo? Porque escribir en GeoGebra tiene algo de truco, entonces yo intentaré dejaroslo todo bien escrito en la plataforma para que simplemente sea copiar y pegar. Vale, vamos a intentar analizar todas estas cosas que os he puesto aquí. De una función, yo voy a intentar analizar todas estas cosas. Quiero que veáis que, bueno, hay más, pero sobre todo que vamos a distinguir en dos partes. La primera va a ser dominio, recorrido, crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso va a ser un trozo del eje de las X. Va a ser un trozo de ese eje. Y en la segunda parte, lo que yo voy a estar analizando va a ser simplemente puntos. Es decir, todo esto que voy a estudiar después van a ser puntos y que simplemente voy a llegar y a pintar con un punto. ¿De acuerdo? Es más, para distinguirlos, pues haré todo lo que sean intervalos en negro y luego todo lo que sean puntos en azul. Empezamos. Dominio. La definición de dominio es, tengo que encontrar las X que tienen dibujo. Y me diréis, ¿y qué es eso de las X que tienen dibujo? Vamos a ver, el eje de las X, os lo he marcado antes, es este de aquí. Si yo, por ejemplo, cojo X igual a menos 5 y miro a ver si tiene dibujo por encima o por debajo, me doy cuenta de que no tiene dibujo. Entonces, ese número no pertenece al dominio. El menos 5 no pertenece al dominio. Si yo cojo y hago lo mismo con el menos 3, tampoco tiene dibujo ni encima ni por debajo. Y por supuesto no he cogido el menos 10, el menos 20 que están por ahí, porque no tienen nada, ¿vale? Entonces, yo me doy cuenta de que el dominio va a empezar en el menos 2, que es donde está mi función. Y va a terminar en el 3. Pues yo voy a poner que el dominio va a ir desde el menos 2 al 3. Al 3. ¿Vale? Y fijaos, yo lo que he cogido ha sido un tramo de recta. Ha sido un tramo de las X, que va desde el menos 2 al 3. Por eso os he dicho que las primeras que yo iba a pintar en negro eran trozos de la recta. ¿De acuerdo? Este trozo va desde el menos 2 al 3. Vamos a estudiar más cosas. Ahora vamos a estudiar el recorrido. El recorrido es lo mismo, pero en el eje de las X. ¿Vale? Yo lo que he hecho antes ha sido empezar a mirar el eje de las X por aquí y he ido encontrando que empezaba en el menos 2 y terminaba en el 3. Pues ahora tengo que hacer lo mismo con el eje de las Y. Empiezo mirando desde menos infinito y poco a poco voy mirando así. Digo, mira, aquí el menos 7 no tiene dibujo. En el menos 4 tampoco encuentro dibujo. Empiezo a encontrarme dibujo aquí en el menos 3. Voy a quitar cosas para no liarnos. Empiezo a encontrar mi dibujo en el menos 3. Y cuando termino, si os dais cuenta, en todos estos números yo encuentro dibujo, hasta que llego al 6. De tal manera que el recorrido yo lo he empezado a encontrar en el menos 3 y he terminado de encontrármelo en el 6. Diferencia entre el dominio y el recorrido, que el dominio se mide en el eje de las X y el recorrido en el eje de las Y. El recorrido, por cierto, va a ser lo que acabamos de hacer, lo único que estudiemos en el eje de las Y. Crecimiento. Crecimiento es cuando yo recorro, siempre sabéis que los números se miran desde los negativos, así poquito a poco, para allá. Siempre nosotros vamos a ir mirando de izquierda a derecha. Pues el crecimiento va a ser cuando nosotros vayamos moviéndonos de izquierda a derecha, si la función sube. Es decir, si la función sube, la función está creciendo.
Vale, entonces yo vengo por aquí, por mi eje de las X, voy avanzando, pum, 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 y me encuentro que al principio en este tramo la función baja. Quiere decir que la función no crece, por tanto no me vale. Pero desde aquí yo me doy dando cuenta de que la función va a ir subiendo, ¿vale? Fijaos, os lo he dicho, el recorrido es lo único que yo voy a mirar en el eje de las Y's. Todo lo demás lo tengo que mirar en el eje de las X. Así que como yo estoy mirando en el eje de las X y he visto que ha empezado a crecer en este punto de aquí, me tengo que fijar en su X. ¿Vale? Me tengo que fijar en su X. Así que yo marco la X y me voy dando cuenta que la función sube, 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 sube hasta el punto E. Y el punto E me tengo que fijar en su X. La X del punto E es el número 3. De tal manera que el crecimiento va a ir desde el 0 hasta el 3. ¿De acuerdo? Bien, vamos a otra cosa. Tengo que hacer ahora lo mismo para el decrecimiento. Tengo que avanzar por el eje de las X, de izquierda a derecha, pero si la función baja, yo tengo un decrecimiento. Y para vosotros, lo hemos dicho antes, está ahí la función decreciendo. ¿Dónde ha empezado a decrecer? En el punto A. ¿Cuál es la X? El menos 2. ¿Dónde termina? En el punto D. ¿Cuál es su X? El 0. Así que ha decrecido desde el menos 2 hasta el 0. ¿Vale? Y todo eso son cachos de la recta. Fijaos que lo que yo estaba haciendo ha sido marcar todo ese cacho, que empieza en un punto y termina en otro. Por eso todo eso lo había pintado en negro. Ahora lo que yo voy a estudiar después lo voy a pintar en azul porque son puntos. Quiere decir que yo voy a señalar solo un punto o varios, ¿vale? Pero son siempre puntos. Vamos con el corte con el eje de las X. Pues yo tengo que buscar el eje de las X, que es este, y ver dónde corta la función. Corta aquí y corta aquí. Pero como yo tengo que decir puntos, tengo que decir para cada punto su X y su Y. Por ejemplo, este de aquí. ¿Cuánto vale la X? Menos 2. ¿Cuánto vale la Y? La Y se mide en este eje y entonces está en el 0, ¿vale? Entonces es el menos 2, 0. Y lo pongo aquí. Menos 2, 0. Fijaos que justo encima del decrecimiento había puesto menos 2, 0 y son cosas completamente distintas. En el decrecimiento la X era desde el menos 2 hasta el 0 y ahora en el corte con el eje de las X es el punto menos 2, 0. ¿Vale? No tiene nada que ver. Y hemos visto que hay otro corte con el eje de las X que es el punto 2, 0. Así que lo pongo aquí, 2, 0. Corte con el eje de las Y. Pues hago lo mismo. Digo, vamos a ver, ¿dónde está el dibujo de mi función? Ahí. ¿Dónde corta con este eje? Pues corta con este eje aquí. ¿Cuál es ese punto? Pues tengo que decir la X, que la X yo la miro en esta recta. Como está en todo el medio, está en el 0. Y como ha bajado para abajo 3 lugares, es el 0 menos 3. Así que corta con el eje de las X en el punto 0 menos 3. ¿Vale? A diferencia de con el eje de las X, con el eje de las Y es como mucho solo hay uno. Por eso, a lo mejor alguien se ha dado cuenta de que aquí solo he puesto corte. Solo he puesto corte, no he puesto cortes. ¿De acuerdo? Sigo, máximos relativos. Máximos relativos se aparecerán cuando la función tenga una forma de U al revés. Entonces, este punto de aquí será un máximo relativo. Como en el dibujo que nos ha salido no tiene esa forma de U al revés, pues máximos relativos no hay. Mínimos relativos. Mínimos relativos es cuando la función tiene forma de U. Pues en este caso la función sí que tiene forma de U. Y el mínimo relativo es el punto más bajo de esa zona. De tal manera que el mínimo relativo también me coincide que es el 0 menos 3. Máximo absoluto. Pues máximo absoluto casi lo dice la palabra. ¿Qué va a ser el máximo absoluto? El punto más alto de la función. Si yo veo este dibujo, el punto más alto de la función es el punto E. ¿Cuál es ese punto? Pues la X vale 3 y la Y vale 6. Así que el máximo absoluto es el 3, 6. ¿Y el mínimo absoluto? Pues el punto más bajo de la función. Y el punto más bajo de la función, pues yo lo busco aquí, es el D, que la X vale 0 y la Y vale menos 3.
¿Vale? Pues así es como vamos a estudiar más o menos las funciones ahora mismo.